Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver lo que es memoria caché. Esta memoria que se encuentra entre lo que es la memoria principal y la CPU. Recordemos también que es una memoria extremadamente más rápida de lo que es la memoria principal y obviamente la memoria secundaria. ¿Sí? Cuando hablamos de memoria principal, recordemos que es la memoria RAM y hablamos de memoria secundaria diciendo que tenemos el disco rígido, ¿sí? O disco sólido, obviamente en base a la tecnología que se esté utilizando para el almacenamiento. Bien, ¿qué hace esta memoria caché? De alguna manera va a tener copias, ¿sí? De memoria principal que se va a acceder muy frecuentemente por lo que es la CPU, ¿sí? En este caso no puede ser, digamos, ni sustituida ni ampliada porque es interna a la CPU y trabaja y está diseñada a lo que es el procesador. Bien, como veíamos recién, decíamos que justamente la memoria caché se ubicaba entre lo que es la memoria principal y la CPU. Bien, la memoria principal, como vimos en videos anteriores, lo que almacena son palabras de tipo instrucción y palabras de tipo datos, ¿sí? Diferentes secuencias de bits, en este caso que le damos un sentido de instrucción o de datos, y son requeridas obviamente por la CPU, pero en este caso vamos a tener una memoria caché intermediando que va a permitir justamente agilizar ese movimiento de datos e instrucciones a lo que es la CPU. Entonces, con esa memoria caché intermediando, la memoria principal ahora la vamos a visualizar de alguna manera en bloques de palabras, ¿sí? Diferentes bloques de palabras va a ser la unidad de transferencia entre memoria principal y memoria caché. Obviamente va a ser mucho menor la velocidad que hay entre memoria caché y memoria principal de lo que hay entre la CPU y memoria caché. Bien, de esos bloques de palabras se van a cargar en diferentes líneas de caché y la CPU va a acceder justamente a una palabra de esas líneas. Bien, tenemos también la posibilidad de obviamente tener varios niveles de caché como son los procesadores de hoy en día, donde encontramos una organización, por ejemplo en este caso de 3 niveles, donde veamos que a medida que nos alejamos de la CPU va a ser menos lenta la transferencia de esos bloques, ¿sí? A medida que nos acercamos a la CPU, obviamente tenemos la mayor velocidad de transferencia, pero también la disminución de los diferentes niveles de esa memoria caché con la cual se puede justamente contar con esas copias de los datos frecuentemente accedidos de memoria principal. Bien, ¿cómo es el funcionamiento? Recién estábamos hablando un poco de que la CPU en este caso, obviamente a través de las direcciones de memoria, va a requerir de palabras a la memoria caché. La memoria caché va a tener diferentes tipos digamos, diferentes líneas con esos bloques de palabras almacenados. Y si la CPU accede a esa memoria caché, busca la palabra y la encuentra en memoria cargada, lo que vamos a tener entonces va a ser un acierto de caché. En el caso que no la encuentre dentro de la memoria, lo que tiene que hacer es acceder a la memoria principal en busca del bloque que contiene la palabra que necesita la CPU. Si ocurre esto, vamos a estar hablando de un fallo de caché, ¿sí? Y por ende va a ser un poco más lento el procedimiento, ya que debe ir a memoria principal a cargar ese bloque para luego pasarle la palabra a la CPU. Bien, recordemos entonces, como decíamos, ahora la memoria principal se va a estar organizando en lo que son bloques de palabras. Acá estamos mostrando en este ejemplo un bloque de, por ejemplo, 2 palabras que se cargaría en lo que se conoce como una línea de caché, que luego la CPU accede a esa palabra dentro de la línea. Bien, en el caso del diseño, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para diseñar una caché? Obviamente va a ser el tamaño de esa memoria, va a ser muchísimo menor, dado el coste de este tipo de memorias por la velocidad que nos representa, la mejora de velocidad que representa entre el intercambio de datos entre memoria principal y CPU. Lo que es la función de mapeo, justamente cómo se van a ir a buscar los datos y cómo se van a almacenar dentro de la memoria caché. Y
también el algoritmo de reemplazo de páginas, ¿sí? ¿Cuál es la página que se reemplaza en este caso, o el bloque que se está reemplazando en lo que es esa memoria? Y también lo que es la política de escritura, el tamaño de los bloques. Recién veíamos un ejemplo de 2 bloques, podríamos tener muchos más, y el número de cachés o niveles de caché que va a tener justamente el diseño del procesador. Bien, esto entonces fue una pequeña aproximación y descripción de lo que es una memoria caché. En videos próximos iremos ampliando mucho más esta información. Espero que les sirva y nos vemos la próxima. Muchas gracias.